Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal de Sherlock Holmes. Hoy vamos a hablar de Arthur Warner y también de Ian Fleming, pero no el Ian Fleming de James Bond, sino un actor que compartió junto a Arthur Warner el honor de protagonizar la primera saga sonora de Sherlock Holmes. Desde entonces habíamos tenido un gran Sherlock Holmes como William Gillette, que había triunfado sobre todo en el teatro, que también había tenido su película en el cine, pero muda. Hayamos tenido a otro gran actor como Hale Norwood, que protagonizó una gran saga de Sherlock Holmes, casi el canon completo, en el cine mudo, pero de repente tenemos a esta pareja, Arthur Warner y Ian Fleming, que protagonizan ni más ni menos que 5 películas de Sherlock Holmes. La primera de ellas es El Cardenal Durmiente, de 1931, también conocida como La Hora Fatal de Sherlock Holmes. Está basada en 2 relatos de Conan Doyle, El Problema Final y La Casa Vacía, y nos presenta un enfrentamiento directo entre Holmes y Moriarty. Introduce elementos como el juego, en concreto el bridge, trampas y todas esas cosas, y bueno, la podéis ver en este mismo canal en versión coloreada. Shall we sit down? I'm afraid my method of getting rid of Watson and Mrs. Hudson was a trifle crude. But I had a sudden impulse, and anyhow it served its purpose. Except that our interview will be a brief one. Watson will have read my note in the taxi, telling him to ignore the call and come back here in 5 minutes. En 1932 llegó The Missing Rembrandt, el Rembrandt perdido. Una película que, valga la redundancia, también está perdida. Es la única de las 5 películas que no está disponible y que ahora mismo no podemos ver, salvo que ocurra algún milagro y aparezca en algún sitio. En esta película volví a repetir la pareja protagonista, Arthur Warner y Ian Fleming, y se dice que estaba inspirada en la obra Charles Augustus Milverton, el famoso relato sobre el chantajista de Arthur Conan Doyle. Curiosamente, también se dice que la mayor parte de los diálogos de Sherlock Holmes los escribió el propio Arthur Warner, que intentaba que fuesen lo más fieles posibles al original. Cosa que no ocurrió con la historia, ya que al parecer el relato original de Charles Augustus Milverton tenía poco. Sabemos que Sherlock Holmes sigue el rastro de una pintura de Rembrandt que ha sido robada por un artista que al parecer es un drogadicto. Además, se acusó a la película de tener un ritmo lento y una trama bastante complicada de seguir, así que no fue precisamente un éxito. A pesar de todo, ese mismo año tuvimos una nueva entrega, en este caso una adaptación de El signo de los 4, titulada también Sherlock Holmes' Greatest Case, el caso más grande de Sherlock Holmes. Y en este caso es una versión bastante fiel. Cambian algunos detalles y desde el punto de vista narrativo, lo que sí que cambia es que la película todo se muestra de manera cronológica. No hay ese flashback al final donde se nos cuenta la historia de lo que pasa al principio con el tesoro de Agra. Eso hace que también la película tenga un problema, y es que ya desde el principio sabes quiénes son los asesinos y por qué hacen lo que hacen. Tiene una persecución al final, la persecución del Támesis de la novela, que también está muy bien, hay tiroteos, hay pelea dentro de un almacén, y de hecho la película fue cierto éxito, fue mucho más animada que la anterior y funcionó mucho mejor. Además de eso, esta película es una de las primeras películas donde aparece la famosa frase "Elemental, querido Watson", aunque no es la primera. Recordemos que en El regreso de Sherlock Holmes de 1929, Clive Brook ya la pronunció. Yes, I think a florist shop. Amazing. No, elementary, my dear Watson. Elementary. Como curiosidad también, en esta película no es Ian Fleming quien hace de Watson, sino otro Ian, pero en este caso apellidado Hunter. You certainly shot that tiger clean through the head. And he was a beauty, too. How on earth could you know? You're a very remarkable man, Watson. Me? The finest audience in the world. I never cease explaining my methods to you, and apparently your amazement grows deeper every day. But how could you possibly know what I've been thinking? You were looking at those tiger pictures in the paper until your eyes were nearly popping out of your head. Your expression then was unmistakable. Yes, I suppose it was. Yes, you came down to earth and realized that tiger shooting is no longer for you. Very simple, really? It's like all great things, Watson.
En 1935 llega la cuarta entrega, El triunfo de Sherlock Holmes, una adaptación del relato largo El Valle del Terror. Una adaptación bastante buena y fiel, aunque con sus variaciones, sobre todo al final, pero que llega incluso a reproducir el flashback de los Estados Unidos con gran acierto. Vuelve a aparecer Moriarty y el film combina la investigación de Holmes con un misterio en retrospectiva sobre un asesinato y un grupo de conspiradores. Warner brilló en su papel, especialmente en las escenas de deducción, mientras que Watson fue más activo que en otras entregas. Watson, que otra vez volvió a estar interpretado, esta vez sí, por Ian Fleming. It's sulfuric acid. You're developing a curious sense of humor, Watson. So, I'll do there. Well, you settled in comfortably in Baker Street? As far as I can see, we are, but Mrs. Watson doesn't seem to think so. No, you've been moving things about a bit. Yes, you moved your shaving mirror over to the fireplace. Yes, that's right. My wife has a dressing table where we used to have. How do you know? My dear Watson, you're a man of precise habits and considerable regard for your personal appearance. It is observed that whilst the right-hand side of your face is closely shaved, the further we get to the left, the more careless your shaving appears. When we come to the angle of the jaw, well, it is positively suddenly. See, I deduce, therefore, that you placed your shaving mirror where the light strikes on the right side of the face. Then, that's obviously because the end of the room, therefore the fireplace is the only place left which could produce that result. Amazing, Elementary, my dear Watson. Elementary. Oh, by the way. En 1937 llegaría la quinta y última entrega, Silver Blaze, Estrella de Plata, titulada como relato en el que se inspira, título que tuvo en el Reino Unido, pero que en Estados Unidos se conoció como Murder at the Baskervilles, asesinato en la casa de los Baskerville. El argumento sigue siendo parecido al del relato original, aunque cambia cosas como, por ejemplo, que ahora otra vez vuelve a aparecer Moriarty como el gran malvado de esta película. La acción se sitúa en la famosa casa de los Baskerville, el lugar de la novela por todos conocida y cuyos hechos supone que ocurrió unos 20 años antes. Tenemos incluso al propio Sir Henry, que invita a Holmes y Watson a pasar unos días con ellos, y a un Stanford que recurrirá a Moriarty para poder hacer trampas en las carreras de caballos y beneficiarse en las apuestas. Con una trama más ligera pero cautivadora, destacó por su fotografía y por ser un cierre digno para la carrera de Warner como Holmes. Aquí Watson se muestra como un socio más equilibrado. It's just 8 o'clock. Here it is. You understand? Don't fail. You walked here, I perceive. Yes. And on the left-hand side of the street. Yes, that's right. But how in the world did you know? My dear fellow, it's simplicity itself. You've got a little reddish soil adhering to your shoe. They're pulling up the flagstones in front of the Wigmore Street post office, and as the pavement is covered with that reddish soil, it's difficult to avoid treading in it. The post office is on the left-hand side of the street. Oh, of course. When you put it like that, it does sound simple. It's elementary, my dear Watson. Elementary. By the way, Holmes, I hope you've decided to take that holiday I prescribed for you. Well, up to 9 o'clock this morning, I was distinctly averse to the idea. But I received a letter from an old friend of ours which inclines me to change my mind. I'm delighted to hear it. Who's it from? My dear fellow, I'll read it to you. Arthur Warner nació en Londres en 1875. Inició su carrera teatral en 1897, destacando en papeles como Tybalt en Romeo y Julieta y Bassanio en El Mercader de Venecia. Su transición al cine comenzó en 1916, pero fue su interpretación de Sherlock Holmes lo que le consolidó su fama. Además de su trabajo con Holmes, Warner participó en diversas producciones cinematográficas y teatrales a lo largo de su carrera, demostrando su versatilidad como actor. Destaca entre todas ellas La vida y la muerte del coronel Blimp, donde interpreta a un consejero de la embajada, y donde comparte cartel con su compañero Ian Fleming, que interpretaba en ella al mayor Crowley. Por cierto, ¿veis la cara que pone Ian Fleming en este momento de la película? Pues es que en ese momento están hablando de Holmes y de Watson, y mirad qué nota aparece en la película. Homenaje, ¿verdad? Warner fue uno de los actores que más se asemejó físicamente y que más se asemeja hasta la fecha al Sherlock Holmes retratado por Sidney Payes en sus icónicas ilustraciones para The Strand Magazine.
Los rasgos refinados de Warner, su porte elegante, su cabello peinado hacia atrás y la forma en que llevaba la pipa y el violín evocan claramente la imagen del detective victoriano que Payet ayudó a popularizar. Muchos críticos y estudiosos de Sherlock Holmes coinciden en que Warner parecía haber salido directamente de las páginas ilustradas de Payet. Su interpretación también reforzaba esta percepción al encapsular la calma, inteligencia y meticulosidad que caracterizan a Holmes en las historias originales. Murió en Londres en 1960. Su hijo Hugh llegó a ser alcalde de la ciudad entre el 73 y el 74, además de director y gerente del famoso Hotel Savoy, tan presente en los relatos de Sherlock Holmes. Mientras tanto, su compañero Ian Fleming había nacido en Melbourne, Australia, en septiembre de 1888, en plena actividad de Jack el Destripador en Londres. Murió en Londres también a los 80 años tras protagonizar una larga carrera, además de las películas de Sherlock Holmes. Esperamos que os haya gustado este repaso a una de las sagas cinematográficas más interesantes de Sherlock Holmes. Si queréis ver las 4 películas disponibles de Sherlock Holmes con Arthur Warner, pulsad en el recuadro de arriba a la derecha para acceder a una lista de reproducción que las contiene. Recordad que estarán disponibles en este canal en nuestras versiones restauradas sin color y en el antiguo en sus versiones en blanco y negro sin restaurar. Activad los subtítulos. Hasta pronto, amigos sherlockianos y holmesianos.